Bueno, queridos patitos, vamos con esta historia donde Euskadi concentra la mitad de las ofertas que hay en España en formación dual universitaria. La historia parte de un supuesto erróneo, y vamos a ir primero con eso, y habla de Mondragón Universitaria de Deusto y la UPV ofertando 36 grados y 23 másters en esta modalidad. Dejando a lado lo que es la formación dual universitaria, que podemos entrar a ello, a ver qué significa, porque, bueno, pues... eh, eh, ciertamente es un asunto que casi mejor que lo obviamos, porque muchos hablan de dónde, cómo se hace, pero evidentemente el hecho de que es la formación profesional dual, pero claro, es lo mismo la carrera universitaria dual que la formación profesional dual, que es una modalidad de formación profesional que se realiza en régimen de alternancia en el centro educativo y la empresa. La FP dual permite al estudiante recibir una formación en el centro educativo y al mismo tiempo poner en práctica lo aprendido en el centro de trabajo. Vamos luego con ello, con el tema de la formación dual universitaria. Pero primero, en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, la Universidad de Navarra tiene un campus en Donostia. No es formalmente una universidad propia de la Comunidad Autónoma Vasca, pero es una universidad vasca, yo diría que sí. Por tanto, este triunvirato de tres universidades vascas no incorpora una universidad vasca de la Comunidad Foral de Navarra. Por otro lado, hay una universidad vasca privada, dirigida por el presidente del Baskonia y del Alavés, y que está situada en Vitoria. ¿Forma o no forma parte del sistema universitario vasco simplemente por el hecho de no ser pública y ser privada? Son unas reflexiones que evidentemente hay que hacer en algún momento, además del paso que se hizo hace como 20 años respecto de la idea de integrar en un sistema universitario a las tres universidades públicas. Porque se dice que la de Deusto es de los jesuitas, ¿no? ¿Es pública o no es pública? La de Mondragón es parte de la cooperativa, con lo cual, ¿es pública o es privada? A veces los prejuicios obnubilan aquello que tendría que ser bastante más sencillo. ¿Surgida de la Tierra? Vale. Entonces, el caso de la Universidad de Navarra en Donostia. Pero vamos con el asunto de la formación universitaria dual y lo que viene de fondo. Porque cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que se hablaba del informe Brical. Ahora es una rareza que no ha tenido trascendencia hacia el futuro. Y como tal, se hablaba de que se iba a privatizar la universidad o, más genéricamente, que se iba a conectar con las empresas y que las empresas del IBEX, BBVA, Santander, Inditex, iban a entrar a la universidad, iban a despojarla del carácter de estudio elevado, de todo lo que la cognoscencia necesita aportar a la sociedad a través de gente que se tenga inquietudes, que busque la sapiencia, que busque el conocimiento, y que eso iba a ser destruido por el hecho de que iban a cambiar el sentido de la orientación de la educación universitaria para venir desde las empresas a ver qué perfiles querían de la universidad y poner cuáles son las carreras prioritarias. Por supuesto, desechar las carreras humanísticas y de ciencias sociales, porque no valen ni para un pedo. Lo cual remite también al proyecto Dharma. Sí, estoy hablando de Perdidos, serie Lost, en la que
en el proyecto de los años 60 y 70, que van a la isla, al final, de las ramas que había, solamente se quedaron con las científicas. Científicas barra naturales. Y la rama, creo que era la séptima, de ciencias sociales, de estudio del comportamiento humano, fue eliminada. Lo cual es paradójico en la propia serie, porque la propia serie habla del comportamiento humano. Es uno de los chistes que no sé si los fans de Lost, de Perdidos, han reparado en ello. Evidentemente, hay otro chiste que no es chiste. Cuando se da un golpe de estado en la zona de Latam, el Oblast de Latam, en los años de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo aquellos que eran de derechas, para quitar a gobiernos democráticos, de izquierdas o populares, se decía que lo primero que hacía el ejército era ir a la Facultad de Ciencias Sociales para detener a los profesores porque se decía que eran el nutriente básico de los revolucionarios. Y tiene un trasfondo que es real. Mucha gente que solamente está en las ciencias sociales, en el ámbito universitario, están desconectados de la vida real. Teorizan mucho, pero practican poco. O por lo menos es una crítica que se puede hacer. Y por tanto, cuando en el País Vasco se hizo una apuesta por la formación profesional dual, se habló de acercar el mundo de la empresa y al mundo educativo. Luego esto, con el tiempo, 2 décadas por lo menos después, ha sido algo que se ha visto como positivo para el Estado español. Ahora parece que la información respecto de la formación universitaria dual concentra el 50% más o menos en el País Vasco. Que recordemos, el País Vasco es el 4,8% de la población del Estado español. Lo cual evidentemente también remite a que el 40% de las políticas públicas en materias de seguridad humana se dan en el Estado español, en el País Vasco. Teniendo eso... Mis disculpas. Es la alergia a la mentira y la maledicencia por parte de aquellos que con el pretexto de la lógica centralista establecen la idea de lo que Madrid decida es bueno. Desde Madrid pueden tener una idea de educación lo mismo que desde París, de Berlín, de Roma. Territorios extensos dan necesidades distintas según el territorio. Por eso, el principio de la Unión Europea de subsidiariedad remite a esta situación. Si no hubiera habido competencia exclusiva en materia educativa, aunque tampoco es completamente exclusiva, en el Estatuto de Autonomía de Guernica de 1979, para la educación en el País Vasco, tal vez el germen de la formación profesional dual y de la educación profesional dual en la universidad, entonces se habría perdido una iniciativa valiosa para el conjunto del Estado español, de una iniciativa viable, políticamente viable, porque había unos gestores que apostaron por ello, y socialmente viable, porque aporta un menor salto desde el ámbito educativo al profesional. Era el dogma ideológico el que se superponía sobre la realidad. Tenía que ser real. Lo que los ideólogos de la izquierda a comienzos del siglo XXI decían respecto de esos informes era aquello que tenía que ser auténticamente cierto, porque eran infalibles. Y aquí comento ciertamente que mi educación universitaria, sobre todo en materia económica, tiene bastante cariz socialdemócrata keynesiano.
No me duelen prendas en decirlo, porque evidentemente la universidad sigue siendo un reducto en el que también en ciencias sociales se estila guardar en un altar a don Carlos Marx, un elemento que los marxistas-leninistas no siguen como los cristianos. En general no siguen la biografía auténtica de Jesús, sino tamizada por San Pablo. Los comunistas, socialistas, socialdemócratas incluso, no siguen las enseñanzas de Marx, sino tamizadas a través de Lenin, del camarada Lenin, y luego utilizado en el resto del siglo XX. Lo que Erich Hobsbawm diría el corto siglo XX. Es por tanto curioso esa dualidad respecto de las figuras en su biografía auténtica y la utilización posterior, como el Che Guevara, por ejemplo, citando otro ejemplo, aunque este utilizado después de su muerte y tamizado a través de la fotografía de Alexander Korda en aquel meeting en La Habana. Las cuestiones, evidentemente, son más profundas. Keynes era muy amigo de Hayek y hay unas cartas bastante interesantes. Y para esto, evidentemente, un economista lo puede decir mejor, como es Oscar Vara, acerca de Hayek, Keynes y todo el mundo que generaron entre los dos. Y en general, aparentemente bastante confrontado, pero teniendo una raíz común. Pero he divagado un poco acerca de mi realidad con la idea de la socialdemocracia y acabar estando en un partido de raíz democristiana como es JPNV. Aunque algún líder en los últimos años ha querido introducir una ideología socialdemócrata con este nombre, incluso en un encuentro con afiliados en el Bachoque de Recalde, dijo algo de socialdemocracia, infiriendo que esta ya estaba en el pensamiento de Francisco Javier de Landaburu. Dejando esto evidentemente aparte, es lógico el inferir el hecho de que, por un lado, si se quiere hacer algo bien para la educación, no importa cuál tenga la competencia, siempre que haya una buena voluntad. Pero el problema, en general en el Estado español, en los últimos 225 años, por así decirlo, ha habido una dificultad intrínseca hasta el punto de que la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos, a finales del siglo XIX, hubo de ser impuesta en buena parte del Estado español, pero en el País Vasco, a través de la Diputación, implementado a través de los municipios, había una serie de escuelas con maestros que daban una enseñanza bastante razonable para la época, con lo cual, aunque pudiera ser cierto que pasas más hambre que un maestro escuelas, las escuelas en el ámbito del señor Vizcaya era distinto de lo que uno podía encontrarse en la geografía española, que en buena medida todavía derivaba de la remisión a los religiosos de la educación básica de los españoles. En un siglo en el que precisamente cambió el concepto de qué era eso de españoles, con el surgimiento del nacionalismo español, en buena medida también a través de las aulas. Por eso, lo que ese nacionalismo centralista español a través de Franco, sí, salió Franco, chupito, en la época de 1939-1975, desmiente en buena medida a aquellos que dicen: oh, es que una educación utilizada desde arriba, centralizada y además dogmática y metiendo conceptos para que los chiquillos estén absolutamente embebidos de la doctrina oficial. No ha sido así. No funcionó. Tantos años y décadas de formación del espíritu nacional, de nacionalcatolicismo en las aulas, sirvió
para dogmatizar a generaciones enteras de españoles? Definitivamente no. Por lo menos, si uno mira las consecuencias electorales a partir de 1977-79, se puede pensar que no hubo esa transferencia, a pesar de que pudieron plantar algunas semillas que en algunas mentes germinaron y en otras quedaron como un erial de ausencia de ese pensamiento dogmático. Por eso cuando ahora se dice, no, es que catalanes y vascos, gallegos a veces también, y alguna otra comunidad que pueda quererlo, el tema de la enseñanza, lo quieren para imponer un sistema contrario a España, dogmático, una ideología oficial, y por eso hay que recentralizar la educación, cortando de raíz todo lo que signifique diferencia en conocimiento. Esto es absurdo por estos dos motivos que voy a decir. Uno, por el primero, que es la libertad de pensamiento es algo individual, con lo cual dependerá el pozo que cada uno tenga de si le va a afectar o no. Y en buena medida no afectó el nacionalcatolicismo, con lo cual se puede estar vacunado de cualquier elemento que quiera desde arriba imponer y no convencer. Venceréis y no convenceréis. Lo que dicen que dijo Unamuno a Millán Astray en Salamanca en torno al 12 de octubre de 1936. Y por otro lado, en el Estado español, después de los acuerdos autonómicos de no del 81, que eso tiene que ver con otras historias, pero del 91-92, y que se plasmó en una configuración del año 2000-2001 sobre la obligatoria asunción de sanidad y educación por parte de todas las comunidades autónomas, especialmente las que ya no tenían la esperanza ni el deseo de tener educación después del reparto en el ámbito de nacionalidades y regiones, fue al PP y el PSOE, primero con ese acuerdo estando Felipe González, pero luego implementado con Aznar en Moncloa, acerca de la obligatoriedad de todos de tener educación, además de sanidad, en el ámbito de las comunidades autónomas. Esto para algunos fue una maravilla, para otros una ruina, porque no tenía una idea específica de lo que tenía que ser la educación. Los que sí lo tenían, por eso hay que poner en valor la educación en el País Vasco, a pesar de lo que luego digan informes como PISA, que no debe ser un faro unívoco de garantía de lo que la educación, en este caso preuniversitaria, funciona respecto de los indicadores cogidos de una determinada manera y como el IQ pueden ser entrenados para un determinado momento, para una foto fija. Pero luego el conocimiento no puede ser una foto fija, sino dinámica, en el que se enseñe a aprender, a interesarse por los temas, a profundizar, no solamente a recitar como papagayos en un momento dado lo que pueda ser o no ser un determinado conocimiento. Y por eso hay que meterle un hachazo a la forma de elegir funcionarios, porque es una foto fija. Y luego se garantiza que en toda la secuencia posterior de trabajo en la función pública no está sujeto a nada más que a ese punto original, a esa foto fija. Por eso, impulsos derivados de la autonomía, la voluntad de autogobierno y de la perspectiva nacional vasca, que han tenido casi todos los departamentos de educación desde 1979-80, Estatuto de Autonomía, primer gobierno vasco después del exilio, hasta el momento actual, en estos 44 años, han tenido una visión clara de Estado, patriótica, en el que han derivado estas dos líneas, formación profesional, formación universitaria, dual, para que se complemente la búsqueda de conocimiento y el generar luego un valor añadido. Un valor añadido a poder ser
para empresas vascas, con capital vasco o no, pero empresas radicadas en Euskadi, y así poder, en parte, devolver lo que ha generado ese gasto en universidad, en centros de formación profesional, para ese dinero que ha salido de las arcas públicas para invertirse en educación, luego, a través de estas personas que han sido formadas en el ciclo universitario o de formación profesional, se incorporen a empresas con ese conocimiento, generando más valor añadido, que eso pueda ir a través de impuestos a las recaudaciones de las haciendas forales y a través de ello volver a retornar para que el sistema lo pueda invertir en mejorar el sistema universitario, el sistema de formación profesional y así poder establecer un marco referencial de éxito en el País Vasco. Por lo menos esa sería una buena idea y que en parte parece que va funcionando razonablemente bien con esta noticia de que Euskadi concentra la mitad de las ofertas que hay en España de formación dual universitaria. Con todas las pegas que he comentado, pero aún así, el País Vasco lidera la oferta universitaria dual en España. Con el porcentaje de población que tiene y con el impacto tan importante en formación dual, tanto formación profesional como universitaria, porque las ideas han tenido bastante claras, se quería un horizonte al que ir alcanzando y parece que se está haciendo un recorrido bastante bueno en esa dirección. Y por lo tanto, cuando dicen hay que recentralizar, ¿quieres fastidiar esto que está funcionando también? Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.